personas aquí reunidas. Y bueno, pues nada, daros la bienvenida con muchísima ilusión a esta 7ª edición del seminario Mujeres en Diálogo. Y bueno, pues aunque supongo que seréis repetidoras todas, bueno, contaros que un poco de qué va esto, ¿no? En este mundo en el que vivimos, tan desconcertante, tan apasionante, pero también tan lleno de interrogantes que necesitan, pues, respuesta, ¿no? Este seminario quiere ser un espacio de reflexión, quiere ofrecer, pues, generación de pensamiento colectivo, le llamamos, ¿no? Y desde una perspectiva feminista. Aunque es un seminario abierto a todas las personas, hombres o mujeres, que deseen y que busquen comprometerse, pues, en el trabajo por la justicia, que buscan crear relaciones más igualitarias, más humanas, más fraternas, más justas, más inclusivas. Necesitamos un poco de luz para poder lograrlo, ¿no? Y entonces, a través de este seminario procuramos enriquecernos con la presencia de personas que nos iluminan, que nos sugieren a través de su pensamiento, de su investigación, de su reflexión, y también, como veréis a lo largo de las sesiones, como habéis visto en otros años, también a través del arte, a través de su arte. Personas que viven esto a través de su experiencia cotidiana, ¿no? Y bueno, queremos sobre todo agradecer a la organización que nos acoge, que organiza este seminario, el Centro Universitario Cardenal Cisneros, a través del Instituto Champagnat de Estudios de Pastoral, y también la ATE. Este año tenemos la alegría de tener con nosotros, que será quien organizará el seminario, a María Perálvarez de Santaella, que le damos la bienvenida. Saluda, María. Pues ella será la que nos resuelva todos los problemas Estoy encantada técnicos. de veros a todas. Pues a ella le pediremos todo, le pediremos socorro en todo lo que necesitemos. Gracias, María. A vosotras. Y bueno, y los temas y los ponentes de este año son francamente interesantes. Tenemos, pues, cuestiones interreligiosas, interculturales, realmente, pues, algunas sorprendentes, ¿no? Y tenemos este tema tan actual y tan urgente, digamos, ¿no?, del cambio climático. Y contamos con Marta Pascual, que ahora va a presentarnos Pepa, pero también en la próxima sesión un tema también neurociencia y teología, ¿no? Cómo se mezcla esto. Teología postcolonial desde Latinoamérica y el Caribe, las mujeres y la paz, y también el diálogo interreligioso, feminismo islámico, la reforma protestante, bueno, y también, como siempre, nuestro cierre con el arte, con un conversatorio de genealogía femenina. Este año serán Sor Juana Inés de la Cruz y Exelia. Todos estos temas que realmente nos motivan, nos sugieren, nos animan, y en los que esperamos que sigamos compartiendo, dialogando y haciéndonos preguntas, que ya sabemos que en este mundo la pregunta es más importante que la respuesta. Pues bienvenidas a todas, bienvenida Marta, y Pepa, te cedo la palabra para que nos presentes la sesión de hoy. Muchas gracias, Tere. Gracias a todas y gracias, María, por incorporarte al equipo coordinador y ayudarnos, como nos has estado ayudando, además, hasta en los preliminares, hasta este momento ya del encuentro, de vernos las caras y de ponernos rostros, las que no nos conocíamos, no nos habíamos visto de ediciones anteriores. Efectivamente, como ha dicho Tere, la ponente de hoy, la compañera, amiga que nos acompaña, es Marta Pascual Rodríguez. Era Pepa Torres, entrañable amiga de todas nosotras y, por supuesto, de Marta, quien la iba a presentar, pero circunstancias personales, familiares, no le permiten a Pepa estar hoy con nosotras. Y entonces, no sé si es por aquello del nombre, pero a mí muchas veces me corresponde ser la otra Pepa. Así que soy yo quien, en nombre de todas, con enorme cariño y expectación,
porque muchas ya te conocíamos, habíamos oído hablar de ti, habíamos leído cosas y tal, pues nos hizo mucha ilusión que abrieras tú esta edición de este año, Marta. Así que muy bienvenida a esta tierra de mujeres y hombres buscadores. Gracias de verdad. Marta Pascual Rodríguez le hemos pedido que nos diga quién es porque podíamos tener algunas ignorancias. Y ella nos cuenta que nació en Madrid, que estudió en la Universidad Complutense y se licenció, se doctoró en Ciencias de la Educación. Desde hace años trabaja como profesora de formación profesional en la especialidad de intervención sociocomunitaria en diferentes centros e institutos de formación profesional públicos de la Comunidad de Madrid. Paralelamente, ella formó parte de la Escuela Popular de Oporto, un colectivo que a lo mejor muchas ignoramos, que trabaja por la transformación de la educación y la cultura a través del pensamiento crítico. Desde 2002, o sea que hace ya 20 años, Marta es activista de Ecologistas en Acción, donde llegó a coordinar durante varios años el área de educación, a la que sigue estrechamente ligada en la actualidad. Posee una amplia experiencia vinculada al ámbito de la educación y del ecofeminismo y ha volcado estos conocimientos en diferentes publicaciones. Algunos de ellos comentábamos antes en los preliminares del propio encuentro, que si como consecuencia de nuestro diálogo se ve oportuno, ella lo valora oportuno, nos remitiría, nos enviaría los enlaces o nos lo haría a través de María. Es parte de Feministas por el Clima, la Comisión del 8M y los movimientos de renovación pedagógica en Madrid. Poniéndome al habla estos días anteriormente con Marta, yo le decía que me gusta siempre a la hora de hacer la presentación de alguien no caer únicamente en estos aspectos que son de un currículum más convencional, que son los aspectos académicos, los aspectos de experiencia profesional, los aspectos de activismo, en nuestros casos generalmente activismo social. Es que además de este mapa, luego pues eso, o no además, sino en este mapa somos también personas. Entonces yo le decía, cuéntame algo personal que podamos contar. Y ella me decía, bueno, no sé si todo, pero ella nos cuenta que desde hace unos años, 20 exactamente, canta en un coro. Y es un coro ecofeminista que le permite tener esa experiencia que todo coro permite o provoca de estar en comunidad y de estar en colectivo y poder denunciar, proponer y disfrutar de una manera colectiva, muchas al mismo tiempo. También nos cuenta que utiliza la bici en verano y la utiliza en la ciudad, lo cual habla de esos pasos coherentes que supongo que todas, cada una, intentamos ir dando. Y finalmente nos dice que le encanta ver y reconocer aves, aunque aprende muy lentamente, porque normalmente las aves se esconden o se escapan, pero ella lo comprende. Marta, muchas gracias por tu generosidad, muchas gracias por tu complicidad y por abrir esta sesión. Muy bienvenida, somos todas muy bienvenidas, estamos en terreno seguro. Gracias. Muchas gracias a vosotras por convocarme, muchas gracias por esto del terreno seguro, que realmente a mí me hace sentir bien, contenta de estar y bueno, con ganas de aportaros. Y también contenta de inaugurar este ciclo. No sé si es casualidad, pero yo quiero pensar que este punto de partida, que esta protección como de la casa común, del suelo que compartimos, que es el planeta, es como una condición de partida para todo lo demás, ¿no? Defender las condiciones que hacen posible las vidas, las nuestras, las de otros seres humanos, las de muchos seres vivos acompañantes, es como el punto de partida para que sea posible desde la neurociencia, las reflexiones
sobre la colonialidad, todo lo demás, ¿no? Así que me alegro mucho de que hayáis dejado este espacio a este tema, ¿no? Y bueno, cuando yo leía lo del cambio climático, mujeres y cambio climático, que me planteó Pepa, claro, yo veía ahí dos hilos que trenzar. Uno, el de las mujeres, el de los feminismos, el de los ecofeminismos, y por otro lado, el de el cambio climático, pero no como un fenómeno aislado, sino como un síntoma de una serie de fenómenos ambientales entrelazados, ¿no? Y me puse a pensar cómo hilar estos dos asuntos que son bien fácilmente hilables. Entonces, en mi intervención va a haber dos partes. Primero voy a hacer un breve panorama como de contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto socioambiental, sobre todo ambiental, porque quizá el social posiblemente lo conocéis más, pero cuál es el contexto ambiental, el escenario en el que nos estamos moviendo? Porque me parece que el primer punto para salir de un lugar es conocer el mapa de dónde estás, ¿no? Entonces, me parece como un arranque. Y en una segunda parte, ya más larga, sí voy a cruzar género y crisis socioambiental, que es algo más amplio que cambio climático, y ver de qué modo hay diferencias de género tanto en los daños sufridos por la crisis como en los generadores de esta crisis, como en las salidas a la crisis, ¿no? En esos tres ámbitos. Es un poco el recorrido que voy a hacer. Entonces empiezo por lo que llamamos en nuestra comisión de educación, cuando vamos por ahí a dar charlas, siempre arrancamos por lo que llamamos un ejercicio de amargura, ¿no? Es decir, poner los pies en la tierra, ¿no? Y hacernos conscientes de cuál es la colección de, hay quien llama retos, yo le llamo dificultades, que tenemos que salvar, para luego ponernos a poner la mirada en salida. Bueno, en cualquier momento que queráis pararme, preguntar algo, podéis hacerlo, ¿eh? O sea que somos un grupo chiquito, así que con tranquilidad me intervenís. Bueno, sobre ese escenario de problemas ambientales, el primero que tengo que nombrar, obviamente, es el cambio climático. El cambio climático porque afortunadamente empieza a estar presente en los medios, en la cabeza de la gente, en la preocupación incluso de instituciones, y es un fenómeno que consiste en una subida media de temperaturas, esto seguro que lo sabéis, por acumulación de gases de efecto invernadero, que no supone solo una subida de temperaturas, sino un cambio en el régimen de lluvias, que son mucho más desiguales, que provocan sequías y fenómenos atmosféricos descontrolados como ciclones o grandes catástrofes, que además está subiendo, generando que suba el nivel del mar en muchos lugares. Sabéis que las poblaciones costeras son muy, muy populosas en el mundo, que hay islas que tienen en riesgo su futuro, y también este cambio climático, esta alteración de clima está generando cambios en las condiciones de vida de plantas y animales, ¿no? O sea, está alterando las condiciones no solo de los seres humanos, sino de los seres vivos de los que dependemos. Hay un problema que se nombra menos que el cambio climático, vinculado a este, que es la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad es la pérdida o la reducción de muchas especies que constituyen las redes de la vida. Seguro que recordáis del colegio lo que son los ecosistemas, ¿no? Pues aquí hay muchos bichitos que unos se comían a otros, luego las plantas comen tierra. Bueno, nuestro mundo, parece que lo hemos olvidado, el mundo vivo está construido por redes en un equilibrio muy frágil. Perder biodiversidad es perder piezas de ese puzzle tan complejo, ¿no? Es
Es como si hiciéramos una torre de Lego y fuéramos quitándole piezas. Algunas a lo mejor pueden perderse sin que nada ocurra, pero de repente llega una que desmorona todo el castillo, ¿no? Pues la pérdida de biodiversidad en estos momentos está haciendo que en las últimas décadas se haya perdido un 70% de especies de vertebrados, 70% de insectos. Podéis imaginar lo que puede suponer esto para el equilibrio de un montón de territorios, de un montón de sistemas vivos. Porque si de pronto aparece una plaga, no hay posiblemente ese otro ser vivo que pueda detener la plaga. Por ejemplo, estamos perdiendo semillas adaptadas a condiciones climáticas diferentes, semillas que durante muchos siglos población campesina y sobre todo mujeres habían estado seleccionando, y ahora mismo tenemos un problema nutricional, un problema de alimentación derivado de la pérdida de biodiversidad. La polinización de las abejas se está reduciendo mucho porque las abejas están muriendo. Bueno, quiero decir que cambio climático es temperatura, pero también es un problema en la alimentación mundial. Un problema que van a vivir con más fuerza, podéis imaginarlo, la gente más pobre. ¿Qué hacemos frente a esa situación alimentaria? Pues estamos viendo cómo la industria agroalimentaria está creciendo un montón y bueno, ya desde hace tiempo, hace décadas, ha arrasado con buena parte de la producción local, de la producción campesina, de la producción indígena. Y está usando un montón de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, de pesticidas que están envenenando el agua. Aquí hemos tenido el ejemplo del Mar Menor, que seguro conoceréis, que se ha eutrofizado, se ha muerto por todos los restos de fertilizantes agrícolas, y además los fertilizantes químicos necesitan una cantidad enorme de petróleo que genera emisiones y está contaminando aguas. Bueno, no solamente los agrotóxicos son tóxicos que nos llegan a través de los alimentos, hay un montón de tóxicos no testados que andan por ahí en ropas, en pinturas, en limpiadores, en cosméticos, en juguetes, en muebles. De algunas se sabe que son dañinas y está costando mucho que se prohíban, y otras ni siquiera hay ningún estudio de cuál es su efecto en los seres humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, conocemos que cada vez hay más casos de personas con sensibilidad química múltiple, con enfermedades que antes se achacaban a problemas psicológicos, es que tú tienes un ánimo, eres muy nerviosa, eres depresiva, y enfermedades sufridas mayoritariamente por mujeres que se está descubriendo que están vinculadas a los tóxicos del ambiente. Otro problema, hemos hablado de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de tóxicos en la industria agroalimentaria y en todos los productos, pero también un problema gordísimo que nos viene por delante es el estrés hídrico, es decir, la escasez de agua potable. Sabemos ya que hay países con una escasez fuerte con estrés hídrico en Oriente Medio, en África, todo el arco del Mediterráneo, en el que nos incluimos, está viviendo ya ese problema. Seguramente habréis estado este verano en algún lugar donde había restricciones en el agua. Yo estuve en Navarra y cortaban el agua a las 10 de la noche. En Navarra, ese paraíso verde, pues en un pueblito había ya que restringir, y España, bueno, es uno de los estados más vulnerables al cambio climático, ¿no? Ahora mismo tenemos un 20% de territorio desértico y un 75% en riesgo de desertificación, pero hay otros países, pues en Somalia, donde hay una cantidad inmensa de población que tiene que huir de la sequía brutal que les impide vivir en las condiciones más ínfimas, ¿no? Y todo esto en un contexto en que la energía fósil disponible cada vez es menor. Igual habéis oído hablar del pico del petróleo, no sé si os suena.
El pico del petróleo es ese punto en el que se accede cada vez a menor cantidad de petróleo. Cada año hay menos petróleo disponible y por eso se está recurriendo a combustibles fósiles en mitad de plataformas, en mitad del océano, que son carísimas, pues porque no se encuentran en los lugares donde antes se podía acceder. O a prácticas como el fracking, de sacar gas en medio de las rocas con un montón de líquidos tóxicos. Es decir, tendremos que vivir con mucha menos energía de la que hemos vivido en las últimas décadas, ¿no? El pico del petróleo y el pico del gas, porque el gas también se va a acabar dentro de poco, es obvio que se está gestionando de forma profundamente desigual y un poco para favorecer la acumulación de poder en algunas manos. Pero está claro que va a haber menos disponibilidad de energía fósil y no depende de la guerra de Ucrania, que también la guerra de Ucrania ha complicado las cosas, pero no es eso lo que genera el pico del petróleo, que ya se vaticinó y se ha demostrado que está ocurriendo desde hace ya años. También en muchos materiales que usamos para construir, para fabricar cosas, móviles, coches, estamos alcanzando los picos y empiezan a haber carencias, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo lo que están viendo incluso las empresas es que esto empieza a resquebrajarse, ¿no? Ya el hurto de los países del sur, el hurto de la gente más empobrecida, ya no alcanza ni siquiera para abastecer un mercado que es súper voraz, ¿no? Entonces, a este panorama, que es un panorama sobre todo material, pero que tiene un efecto tremendo en la vida de los seres humanos, pues tenemos que añadir elementos como las migraciones ambientales, que son crecientes y además dramáticas, ¿no? Porque supone no tiene ningún reconocimiento a la hora de reconocer un estatuto de refugiado, ¿no? Porque parece que si huyes de la pobreza, de la sequía y de los tóxicos, no tienes ningún tipo de argumentación o respaldo para pedir ser protegido. Una mayor carga en estas condiciones, una mayor carga de cuidados sobre la población que se ocupa de los cuidados, porque la precariedad hace cada vez más complejo el resolver las necesidades básicas cotidianas de los hogares, ponerle más en la vivienda, ponerle más en los servicios y una cultura crecientemente violenta. Yo lo digo esto por lo que nos afecta aquí en Europa, por lo que estoy viendo en los medios de comunicación, ¿no? Cómo se está normalizando la violencia, el militarismo, la imposición como una forma de estar, ¿no? La protección de lo nuestro frente a lo de fuera. O sea, yo creo que esta cultura que alimenta el miedo al de fuera, que hace que el nosotros sea cada vez más pequeñito, esa guerra entre pobres que se nos propone, es una parte esencial de este escenario de partida. Entonces, bueno, creo que os he amargado lo bastante hasta este momento. No sé, si alguien quiere algún dato más, puedo darle, pero bueno, el caso es que el panorama es complicado. Hay una mujer que se llama Joanna Macy, que dice que tenemos que honrar el dolor. Como primera, ser conscientes de lo que ocurre, y honrar el dolor es reconocer que nuestro dolor es un indicador de que nos importa lo que tenemos delante. Pero el siguiente paso es ponernos en marcha. Bueno, pues voy a la segunda parte, después de este recorrido sobre cuál es el panorama ambiental esencialmente, pero que tiene profundas consecuencias sociales, obviamente. Voy a cruzar la variable género con la crisis ambiental, ¿no? Porque muchas veces lo que nos dicen es, el cambio climático, a ver, afecta a todo el mundo por igual, ¿no? O sea, la atmósfera no tiene fronteras. Entonces, los gases van de uno para otro, entonces todos estamos en el mismo barco.
Bueno, la realidad es que globalmente estamos en igual barco, pero que se repite ese mismo patrón que se repite con tantas otras cosas, que es que los daños no se reparten de manera igualitaria. Los daños se reparten en función de dónde estés en esos ejes de poder que bien conocemos, como el eje de género, el eje de clase, el eje de raza, el eje de procedencia, el eje de edad o el eje de salud, ¿no? Y entonces el cambio climático es un acelerador de discriminaciones. Está funcionando como un intensificador de esas discriminaciones que ya hemos visto que se dan cada vez que hay un problema de pobreza, un problema de guerra, ¿no? Pues el cambio climático elige los mismos ejes a la hora de generar diferencias. Y vamos a fijarnos en el eje de género, porque hombres y mujeres, de manera siempre global, siempre hablamos como con, por supuesto, estoy haciendo generalizaciones que necesitarían luego análisis más parciales y más locales, pero hombres y mujeres tienen diferentes vínculos con el cambio climático en 3 niveles. Uno, a la hora de sufrir daños. Otro, a la hora de generar o de aportar o causar el cambio climático. Y en un tercer nivel, a la hora de intervenir frente al cambio climático. Voy a hablar de esos 3 aspectos. El primero, sobre los daños. Bueno, hay un montón de estudios que demuestran que las mujeres y otros colectivos no hegemónicos, pues todas las poblaciones con identidades disidentes, la población racializada, la población migrante, la población anciana, tenemos datos que demuestran que sufren con más intensidad los daños ambientales, ¿no? Y si pensamos en las mujeres, hay algunos factores fisiológicos diferenciales que no son achacables al patriarcado. O sea, los disruptores endocrinos son tóxicos que están en las latas de conservas, en los tickets, son, bueno, en una sustancia que se llama el bisfenol A, que generan enfermedades especialmente en las mujeres, ¿no? O hay tóxicos que se fijan en la grasa subcutánea y las mujeres tenemos más grasa subcutánea que los hombres, ¿no? O el paludismo ataca más a las mujeres embarazadas porque tienen una tasa respiratoria más rápida y más sangre, más circulación sanguínea. Eso no podemos achacarse al patriarcado. Lo que sí podemos achacarle al patriarcado es la falta de atención y de protección en esas condiciones especiales que sabemos que existen. Porque una mujer que trabaja en limpieza con unos tóxicos que en muchos casos de los que no se está protegiendo, o una mujer que trabaja en una peluquería también con un montón de químicos y que está respirándolos día tras día, ¿por qué no se atiende al especial riesgo que pueden tener en su profesión? Eso sí es patriarcado, ¿no? Pero si salimos de los factores fisiológicos y hablamos de otros factores no fisiológicos, más culturales, hay un dato que me parece impactante y es que el 80% de las personas refugiadas climáticas son mujeres. Hay un argumento, una explicación que me viene en la cabeza y es que a nivel mundial las mujeres sufren mayor dependencia de los recursos naturales. En el caso de las dificultades, los hombres suelen preferir migrar y las mujeres se quedan a cargo de toda la población más vulnerable. Pero ya cuando no pueden más, es cuando tienen que marcharse, ¿no? Y hay un caso que os quiero contar, voy a hablaros aquí de tres casos que ejemplifican cómo el patriarcado es un intensificador de problemas ambientales. El primero es un ejemplo, un dato de el ciclón que hubo en el año 91 en Bangladesh, donde murieron 140.000 personas. El 90% de las que murieron eran mujeres. 9 de cada 10 personas muertas eran mujeres. ¿Es que el ciclón distingue ir a por una mujer o por un hombre? Obviamente no. ¿Qué pasó ahí, no? Bueno, pues pasó que estas mujeres estaban confinadas en sus casas. Estas mujeres se habían quedado a cargo
del cuidado de los niños, de los menores, de los mayores y de las cosas de valor de la casa. No podían abandonar las pertenencias de la familia. Estaban esperando a que regresaran sus familiares. Estaban esperando que regresara la autoridad de la familia para que les permitiera salir y les ayudara a evacuar la vivienda. Además llevaban un sari que les dificultaba moverse y nadar, y quitarse la ropa es impúdico. La cultura no les permite ir en camiseta o en ropa interior, ¿no? Además, la desnutrición media de las mujeres es mayor que la de los hombres, porque si hay que elegir quién come, come antes el hombre que la mujer, con lo cual tu fuerza para enfrentar, para nadar, para arrastrar objetos es mucho menor. Además, estas mujeres de niñas no habían aprendido a nadar como habían aprendido sus hermanos, como los niños que se iban a jugar y a jugar al río. Y además, si se salvaban, acceder a espacios públicos a pedir ayuda sin ropas pudorosas, que no podían tener sin ropas adecuadas, era una vergüenza para ellas. Y además en los refugios tenían miedo al hacinamiento y a la violencia sexual. Es decir, toda esta condición, toda esta nube de condiciones que son patriarcado en estado puro, son las que condenó a muerte a tantas mujeres ante un ciclón. Por eso decimos que el patriarcado es un acelerador de daños ambientales y de daños en mujeres. Esto, bueno, hay más datos. Estos datos están sacados de un informe que se llama Género, Cambio Climático y Salud de la OMS, que la verdad es de hace unos años, pero tiene datos muy interesantes. También nos dice que en otro ciclón que hubo en Birmania, de 130.000 personas que murieron, 61% eran mujeres, y también en otro en Nepal, que hay datos así muy concretos, la población infantil, la diferencia era como de 9 niños por cada 13 niñas que morían, ¿no? Y si bajamos de edad, en menores de 5 años eran muchas más las niñas que los niños, porque a la hora de salvar a alguien, a quien hay que salvar primero es al varón. Entonces lo que vemos es que las mujeres tienen, en caso de catástrofes, tienen menor probabilidad de supervivencia porque además tienen menor acceso a alertas tempranas, ¿no? En muchos casos, en los fenómenos atmosféricos, hay alertas tempranas atmosféricas que llegan a parte de la población, pero llegan sobre todo a los hombres y a las gentes que están más cerca de los medios de comunicación. Tienen menos capacidad de movilidad las mujeres, menos capacidad de toma de decisiones, menos formación, menos posibilidad de recibir socorro, más responsabilidades asumidas y menor acceso a servicios si es que salen adelante. Entonces, bueno, ese es el caso primero que a mí me resultó bastante esclarecedor, además de impactante. El segundo que os voy a contar viene de un estudio que también os recomiendo, que se llama El IBEX contra la vida, que está en la página de Ecologistas en Acción, y es un estudio de cómo la llegada de algunas transnacionales, de algunos negocios extractivistas a algunos países de Sudamérica y Centroamérica, no solo deterioran el territorio, sino que intensifican el patriarcado. Se dan procesos de repatriarcalización, ¿no? Entonces aquí se muestra cómo la llegada de transnacionales a comunidades indígenas y campesinas ha alterado las relaciones de género. Y un ejemplo que cuenta es el de como una red de plataformas de perforación de gasoductos, que también incluye puertos, helipuertos, carreteras, redes eléctricas en la Amazonia peruana, ¿no? Y aquí estudia cómo ese proyecto pues, generó, primero, claro, alteró la vida de poblaciones indígenas, había también pueblos en aislamiento voluntario, o sea, poblaciones no contactadas o contactadas brevemente, que claro, cuando se encuentran con la entrada de
de la civilización, ¿no? Pues destruyen absolutamente todas sus condiciones de vida. Bueno, pues lo que pasó en estos lugares, bueno, era 1 millón de hectáreas de territorio, o sea, un terreno muy grande, y hubo derrames, hubo obviamente fragmentación de ecosistemas, desnutrición infantil, pero lo que ocurre en general cuando llega una gran empresa a un lugar así donde hay una población de partida campesina, es que primero, a la hora de negociar con el pueblo que vive ahí para construir esa plataforma, esa carretera, se busca a los hombres, se negocia con los hombres y se prescinde de todos los espacios de decisión comunitarios que existen en muchas comunidades y se prescinde del punto de vista de las mujeres. En segundo lugar, lo que ocurre es que a la hora de ofrecer empleos, porque estas empresas destruyen el tejido económico local y generan empleos pues, sobre esa empresa que se monte, ¿no? Esa carretera, esa plataforma de gas, etc. Esos empleos se les ofrecen a los hombres. Las mujeres que antes formaban parte de la economía local y tenían acceso a los bienes, ahora dependen del salario masculino. Cuando la economía se salariza, las mujeres se hacen más dependientes. Además, en esos territorios llega fuerzas del orden, a veces militares, a veces contratadas por la empresa, para defender los intereses de esa empresa. Y estas fuerzas del orden y esos trabajadores que llegan de fuera generan un entorno mucho más inseguro, mucho más violento, que supone a estas mujeres un problema a la hora de trasladarse de un lugar a otro. Además, se crean formas de ocio diferentes en las que, por supuesto, se crean burdeles, empiezan procesos de trata y también este entorno, junto con la introducción del alcohol y otras, sí, en el ocio, genera que esa violencia de fuera se meta hasta el espacio doméstico, ¿no? Y aumenta la violencia doméstica en las casas. Y el control social, porque fuera hay un montón de hombres. Entonces, este es un patrón que se repite en un montón de incursiones de grandes transnacionales extractivas en diferentes lugares. El estudio lo va contando en diferentes sitios, ¿no? Es decir, que estos negocios no solo generan daño ambiental, sino generan una mayor violencia y sometimiento de las mujeres. Y el tercer caso que os iba a contar ya es como menos, bueno, no sé, menos impactante, pero es como más cercano. Es el tema de la pobreza energética, que lo estamos viviendo ya en nuestro medio. La pobreza energética es la dificultad o la imposibilidad de costear la energía que necesitas para cosas básicas como calentarte, comer, ducharte. Y estos datos son de antes de la gran subida de precios de la energía, pero ya un estudio de Madrid decía que había más de un 10% de personas que no podían mantener la temperatura adecuada en casa, pero si pensábamos en hogares sostenidos por mujeres, el porcentaje sube al 31%. Y si pensamos en hogares monomarentales, es decir, que hay una mujer con hijos e hijas a cargo, la pobreza energética sube al 51%. Y si vamos a hogares donde viven mujeres mayores de más de 65 años solas, el porcentaje sube al 71%. Y esto digo antes de la última subida fuerte, es un estudio de Madrid, antes de la última subida fuerte de energía. Y además ocurre una cosa, no es solo que no puedes pagar la energía, es que quien pasa gran cantidad de tiempo en casa por sus funciones de cuidado, por sus responsabilidades domésticas, son las mujeres. Quien está pasando frío dentro del hogar, más número de horas, son mujeres. Quien tiene la angustia de cómo organizo la comida sin poder poner los garbanzos durante 2 horas o 1 hora porque gasto mucho gas o mucha electricidad, son las mujeres. Quien tiene que atender las enfermedades que generan la pobreza energética son también las mujeres, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es, de nuevo, que hay como ese fenómeno de
intensificación de la responsabilidad de las mujeres, de los daños hacia las mujeres que genera la crisis ambiental. Vamos a pasar a la segunda parte, hablábamos de los daños, ¿no? Bueno, hay un montón de estudios que tienen que ver con el agua, el acarreo de agua, con el uso de energía, muchas cosas que todos apuntan en igual dirección. Hay un daño diferencial significativo. Vamos a la segunda parte. Perdón. Y es que la aportación al cambio climático, ¿no? Bueno, hay, como siempre, una asimetría que conocemos a nivel planetario, ¿no? Los países y los territorios que más gases de efecto invernadero generan son unos, y los que sufren con más intensidad los daños del cambio climático son otros. Hay quien genera y sufre un poco el daño, y quien no genera y sin embargo sufre el daño, ¿no? Pues en el caso de hombres y mujeres ocurre algo similar. Hay una asimetría en la aportación al cambio climático de mujeres y de hombres. Y esto lo digo no porque haya una maldad intrínseca masculina y una bondad intrínseca femenina, sino porque hay un orden social que hace que aquellos trabajos feminizados, tanto el trabajo de cuidados como los trabajos de educación, sanidad, servicios sociales o las pequeñas producciones agrícolas, ¿no? Familiares, y los cuidados cotidianos de consolar, de supervisar, de alimentar, son esencialmente sostenibles, son muy poco dañinos. Hay una correlación muy alta entre la sostenibilidad y los trabajos esenciales que sostienen las vidas. También sabemos que los hábitos de consumo de las mujeres, por ejemplo, la alimentación, son menos dañinos para la tierra, ¿no? Tienen menores consumos de carne. El movimiento vegano animalista es un movimiento esencialmente de mujeres, no solo, pero muy de mujeres. Y en la movilidad nos movemos más a pie y en distancias pequeñas, ¿no? Tenemos menos acceso al automóvil privado con todo lo que supone de emisiones, ¿no? Si vamos a los hombres, pues vemos otra movilidad, una movilidad mayor, un mayor consumo de tecnologías, y vemos que los empleos masculinizados son empleos más dañinos ambientalmente, ¿no? La gran industria, yo qué sé, la de armamento, las químicas, las nucleares, o el mundo de las finanzas, que tiene daños no directos, pero sí muy fuertes de manera indirecta, son trabajos masculinizados. Y los espacios de poder político y económico y militar son espacios profundamente masculinizados, ¿no? Y hay una relación distinta con el medio ambiente. Yo entiendo que es un proceso esencialmente, bueno, cultural, ¿no? Construido, pero profundamente incorporado en nuestra forma de hacer. Y es que en las mujeres sabemos por investigaciones que hay una mayor preocupación por la sostenibilidad, incluso dentro de la ciudad a la hora de hacer la compra, ¿no? Y cuando se plantean soluciones tecnológicas, así de estas, la captura de carbono, tal, hay mayor preocupación por la seguridad en esas soluciones. Y sin embargo, fijaos, esto me pareció muy curioso, al evaluar cuál es tu responsabilidad personal en el cambio climático, a ver, ¿quién creéis que piensa que tiene más responsabilidad? ¿Los hombres o las mujeres? Vais a acertar. Mujeres. Hay un 47% de hombres que creen que tienen responsabilidad y un 61% de mujeres. Como siempre, echándonos en la espalda. Culpabilizándonos siempre. Toda la responsabilidad. Pero bueno, yo creo que esto de contar que los hombres, que las mujeres, olvida un poco lo que me parece que es lo esencial, que son cuáles son las causas estructurales de esta destrucción socioambiental. Y yo creo que ya es, bueno, seguro que en este foro no hay que discutir mucho, que unas estructuras de poder que se dedican a estrujar hasta el límite los bosques, los ríos, los pueblos, los tiempos de vida
de las mujeres, los tiempos de trabajo, la dignidad de las personas, está en el núcleo de este problema. Esa es la enfermedad que genera estos síntomas que he nombrado antes, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de aguas. Y esta enfermedad es la que denuncia el ecofeminismo. El ecofeminismo lo que dice es que existe un orden cultural, político, económico, militar, que protege a grupos, está en manos de grupos minoritarios y que desprecia globalmente las vidas humanas y las de otros seres y se apropia de tierras, de aguas, de vidas, de voluntades, de futuros y usa la herramienta de la violencia. Y entonces trata a todo el mundo, trata a la tierra y trata a las comunidades, trata a las personas con la forma que tratan los dueños, ¿no? Esto es mío. Esto es mío, me apropio, lo vulnero, lo arraso, lo daño. Y hay como una especie de continuo entre la tierra y los cuerpos, las comunidades y los cuerpos de las personas. Y para mí un ejemplo muy claro de esa continuidad entre la tierra y los cuerpos es la práctica de muchos ejércitos que cuando ocupan un territorio lo que hacen es violar a sus mujeres, ¿no? Como parte de esa apropiación. Por eso hay muchos movimientos, feminismos comunitarios de Sudamérica que hablan del territorio cuerpo-tierra, porque es como todo un continuo, ¿no? Y los ecofeminismos lo que dicen es enfrentemos la violencia, porque enfrentamos de una la violencia contra la tierra, la violencia contra los pueblos y la violencia contra las mujeres, porque es esa cultura violenta la que es nuestra principal enemiga, es la que está en el corazón de aquello que tenemos que destruir. También el ecofeminismo denuncia que nuestra cultura niega los vínculos que tenemos con la tierra. Niega dos condiciones básicas de los seres humanos, que es que somos, esto seguro que lo habéis oído, ecodependientes e interdependientes. Los seres humanos somos parte de la tierra y eso, por más asfalto que pongamos por debajo de los zapatos, va a seguir siendo así. Somos, no solo porque somos agua, somos aire, somos un intercambio de lo que está afuera, sino porque en la medida en que esos equilibrios de la vida se rompan, la gente se va detrás. Muchos pueblos, muchas comunidades, ya lo han vivido. Cuando se destruye la comunidad, se destruye tu suelo, tú te quedas sin poder conseguir alimento y tienes que buscar suerte en otro lugar, a saber dónde, ¿no? Pues esa condición de codependencia es la que nuestra cultura, la cultura occidental mayoritaria, ha olvidado. Y también ha olvidado, y esto nos lo denuncia el feminismo, nuestra condición de seres interdependientes, vulnerables, necesitados de cuidados. No hay nadie que sea capaz de cuidarse sola o solo, en todos los momentos de la vida, en los más frágiles y en los que menos, ¿no? Y esas condiciones de interdependencia y ecodependencia son las que hemos olvidado y las que necesitamos reconstruir a toda velocidad, dando como un gran salto cultural. En la forma de producir, en la forma de relacionarnos, en la forma de trabajar, en la forma de crear estructuras comunitarias, en la forma de hacer cultura, ¿no? En lo que es nuestra cosmovisión y en lo que supone entendernos como seres humanos. O sea, es como que hubiéramos perdido la pista de que es un ser humano, ¿no? Y yo creo que eso está en el corazón del problema. Esa pérdida de visión de que somos seres que nos necesitamos unos a otros y que necesitamos una tierra viva porque sin ella morimos. La tierra seguirá, nuestros seres humanos no. Bueno, pues con esto voy ya al tercer bloque, que es cómo se enfrenta esto también con una mirada diferencial, ¿no? Voy a hablar cómo se enfrenta desde el mercado, desde las instituciones y luego qué plantea el ecofeminismo y algunas propuestas así un poco más, bueno, aterrizadas, aunque no demasiado. No vengo aquí con las soluciones concretas, así que cuento con el grupo. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace el mercado? Hay una propuesta del mercado que es
lo que se llama así en inglés el business as usual, que es negocio como siempre, más de lo mismo. Es decir, vamos a crear toda una plataforma de pantallas que nos cuenta que las cosas, bueno, no van bien, pero estamos trabajando en ello. Hay una tecnología que nos va a salvar. La tecnología se va a inventar algo que. Esto es un recurso muy socorrido y nos puede falsear la realidad de lo que necesita, porque sabemos que los medios pueden contar lo que les dé la gana al margen de lo que ocurre en realidad. Ya hemos tenido diferentes situaciones en las que hemos visto, ¿no? que se lanza una patraña y esa patraña se convierte en real, ¿no? O sea, como es una de las alternativas que plantea el mercado, una especie de Matrix en que creamos que todo está a punto de resolverse y que no nos enteremos de lo que está pasando al lado y que los negocios siguen para adelante. Pero sí es verdad que empieza a haber como problemas de abastecimiento, o sea, que hasta los mercados, hasta las grandes empresas empiezan a ver que aquí pasa algo, ¿no? Y que no hay forma de disimularlo, ¿no? Y ahora se está construyendo una cosa que se llama el Green New Deal, que es como el gran pacto verde, que es como un plan de estímulo económico que lo que intenta es mitigar el calentamiento global, dicen, mitigar la desigualdad social, también dicen, y atender a la crisis financiera y atender a las empresas que ahora mismo están en riesgo. Entonces, ahora mismo estamos viendo un momento de pactos verdes. Yo no sé si habéis oído hablar de economía verde y digital, ¿no? Que son dos cosas un poquito contradictorias, porque lo digital necesita mucha energía, muchos materiales muy escasos, mucha concentración de poder. Entonces, verde y digital nos lo colocan junto y realmente todo el Green New Deal lo que está intentando es, al tiempo, reducir de alguna forma, o decir que reduce las emisiones, pero mantener todo el sistema capitalista, la rueda del crecimiento en marcha. Buscar cuáles son los negocios del cambio climático. Y hoy, por ejemplo, que estaban hablando de cuáles son los negocios del calentamiento global. Entonces, por ejemplo, hacer diques era un gran negocio en alza, un negocio del futuro, porque como vienen los ciclones, pues hacer diques es un gran negocio. O trabajar en sistemas de alerta temprana, sistemas tecnológicos de alerta, o los macroeólicos. Sabéis que ahora mismo la energía eólica hay grandes empresas que lo que hacen es, por Galicia hay un montón de proyectos descomunales que van arrasando por espacios naturales, creando pues cientos de molinos de 250 metros de alto para exportar energía lejos, ¿no? Bueno, todo esto son como soluciones que el mercado nos está planteando. Vamos a seguir haciendo negocios, pero algo más verdes, ¿no? Y también hay desde las instituciones una serie de hitos que seguro conoceréis, las COP. Habréis oído hablar de las COP, las conferencias de las partes, que se reúnen todos los años desde el año 95, que intentan buscar pactos sobre el cambio climático. Bueno, ya antes hubo un informe, el informe Meadows en el año 72, que decía, ya no podemos seguir adelante, hemos tocado techo, nadie hizo ni caso, todo lo que vaticinaba el informe Meadows se ha ido cumpliendo. En el año 92 estuvo la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, de nuevo dijeron, eso hay que pararlo, esto es un desastre. ¿Qué pasó? Que 20 años más tarde se reunió Río +20 para decir, no hemos parado nada, seguimos adelante. Y bueno, hay acuerdos internacionales, lo que pasa es que son acuerdos no vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si cualquier país decide no cumplirlos, no ocurre nada. Entonces, bueno, realmente podemos confiar, regular en las instituciones, ¿no? ¿En quién creo que podemos confiar? Pues yo creo que podemos confiar en los movimientos sociales, en los colectivos, que, bueno, no solo de mujeres, pero muchos de ellos protagonizados por mujeres, que están organizándose para defender bosques, parques, territorios, aguas, para enfrentar la guerra. Y bueno, pues esto es lo que el ecofeminismo intenta visibilizar. El ecofeminismo hace una denuncia de ese orden violento que arrasa con la vida y propone
prácticas de intervención respetuosas con los ciclos de la vida, con los seres vivos y con todas las personas, incluidas, por supuesto, las mujeres, ¿no? Y hay muchas experiencias o prácticas de mujeres organizadas para defender la tierra. Muchas de ellas son de otros territorios. Os voy a nombrar como las más famosas, ¿no? Que son como de cultura así básica ecofeminista, que igual conocéis ya. Una es el movimiento Chipko, que es el de un grupo de mujeres del Nepal, que ante el intento de sus maridos en una comunidad por ahí del Himalaya, de vender los bosques, de vender sus bosques para conseguir dinero, pues se enfrentaron a ellos, se enfrentaron a la empresa maderera y se abrazaban a los árboles para defenderlos, ¿no? Chipko significa abrazo. Y entonces este ejemplo de abrazarse, poner el cuerpo directamente frente a todas las grúas que venían a arrasar el bosque, empezó a tener eco y extenderse, ¿no? Estas mujeres sabían que el bosque era su medio de vida y era el futuro, y que el dinero se acababa, pero el bosque no. Por eso defendían su bosque, ¿no? El movimiento Chipko ha sido difundido, divulgado por una ecofeminista india, también muy conocida y muy recomendable para que leáis, que es Vandana Shiva. Y otro ejemplo también conocido de hace años, pero me parece como muy emblemático, es el del Cinturón Verde de Kenia, que fue un movimiento de mujeres que se dedicó a reforestar, a crear viveros forestales y a reforestar pues un país que estaba esquilmado, ¿no? Wangari Maathai es una mujer que llegó a ser premio Nobel, que fue un poco lideresa de este movimiento, y además este movimiento se enfrentó a la dictadura que había en el país, se enfrentó al orden que había en cada una de las aldeas, es decir, no era solamente una defensa de los bosques, era una defensa de un orden social con protagonismo de las mujeres. Y un tercer ejemplo muy conocido es el de Grimham Common, que fue una acampada en Escocia, una acampada de mujeres antimilitaristas que rodeó una base militar donde había misiles nucleares y denunciaban la proliferación de armas como forma de mantener la paz, ¿no? La barbaridad de ese principio que defiende alguna gente, ¿no? Que maneja el negocio de las armas. Aguantaron años, se llegaron a juntar 70.000 personas abrazando aquel lugar. Esas mujeres fueron incumpliendo todas las normas que había en la base militar, iban haciendo cada día, pues, desobedeciendo una de la lista de prohibiciones. Bueno, también fue un movimiento europeo que no trabajaba tanto sobre la tierra, sino como la vida, y enfrentaba la guerra como uno de los principales enemigos de la vida, ¿no? Bueno, pues aquí, en nuestro territorio, que siempre decíamos, los ejemplos vienen de muy lejos, ¿no? Y hace un par de años, en Ecologistas en Acción, hicimos como una pequeña investigación que se llama Trenzando Cuidados, y lanzamos como una encuesta a muchos colectivos para plantear si había grupos ecofeministas por aquí. Y entonces, en un mes nos aparecieron como 60 y tantas respuestas de tantos colectivos, de otros tantos colectivos, de mujeres que trabajaban con criterios ecofeministas, es decir, defendiendo en algunos casos la energía, trabajaban sobre la energía, sobre los cuidados, la agroecología, el urbanismo, con criterios feministas y al tiempo de sostenibilidad. Lo que vimos que hay muchas prácticas lideradas por mujeres o específicamente de mujeres que están invisibles y que tenemos que visibilizar. Y aquí nos encontramos pues a las mujeres de Garalia Ecofeminista, a Viala y Tierra, que son unas mujeres ciclistas que se dedican a recorrer experiencias de agroecología, a las mujeres de Nalda, un pueblito que tiene una estructura productiva maravillosa y atenta a las relaciones de las personas y a la limpieza de la producción, o bueno, cantidad de gente
que Ganaderas en Red, eso lo encontraba por aquí, que es un grupo de mujeres que trabajan en ganadería, que están organizándose para trabajar de otra manera y para fortalecerse unas con otras, ¿no? Lo que vemos es que las mujeres son, en muchos lugares, agentes de cambio social ante la crisis ambiental. Y darles poder, darles fuerza, es uno de los elementos, de las garantías de que haya futuro. Y bueno, yo sí quería, por ir ya terminando, para dejar un ratito para que podáis hablar, preguntar, en todas estas prácticas de mujeres en lucha en defensa de, cuando digo la tierra, digo la sanidad, digo la vivienda, digo la educación, digo los ríos, digo el derecho de la comunidad a los bienes comunes. Digo todo esto, ¿no? O sea, que son formatos muy distintos de defender la vida. Entonces, yo me preguntaba cuando esas prácticas se dan, ¿qué características tienen que las hacen especiales, ¿no? Y para mí tienen como una serie de rasgos. Perdón. Lo de cantar un coro está quedando fatal. Es que tengo la voz fatal, pero un coro te permite cantar muy bajito y el resto te acompaña. Entonces yo soy de la que canta bajito porque tengo una voz hecha una pena. Bueno, pues os decía que esas formas de lucha colectivas tienen varios rasgos que las caracterizan. Uno, que son comunitarias. No son la de el héroe que va delante y todo el mundo detrás, ¿no? La cara y el resto escondido. Son luchas en las que hay una red de personas que sabe que se apoya colectivamente. Otro elemento es que son redes solidarias. No es nuestro grupo sí, los de fuera no. Nuestro grupo sí, con capacidad de empatizar con otros colectivos de fuera. Porque eso es clave, porque cuando en nosotros se insolidariza, se convierte en un gueto, que sí puede funcionar muy bien como gueto, pero que deja fuera a mucha gente que no ha tenido acceso a ser de ese colectivo, ¿no? Otro elemento de esos grupos ecofeministas es que son respetuosos con las condiciones básicas de la vida, ¿no? Y además que cuando trabajan de forma integral, es decir, que yo en una acción atiendo a las necesidades de quienes están en esta acción y estoy pensando si tú estás preocupada porque tus niños salen del colegio o si tienes una enfermedad o si ahora mismo estás pasando un mal momento o si estás más débil porque, pues yo hago activismo contigo y también con tu persona global, con todo lo que tu persona necesita. Otro elemento de muchas luchas ecofeministas es que se centran en necesidades esenciales, en alimentación, en vivienda, en cuidados, en salud, en lo que compone el suelo social que nos sostiene, ¿no? Y otra característica que me parece muy importante es que no se han dejado abducir por la inmediatez de la cultura capitalista, el vamos a ganar ya, ¿no? Porque saben que existe un pasado mañana y que la despensa no la puedes vaciar porque tú tienes que comer al día siguiente y al otro. O sea, tienen una mirada de futuro mucho más amplia que algunas luchas así más masculinizadas, ¿no? De ¿no? Pues van a ir la bayoneta y arrasas, ¿no? Bueno, yo creo que todos estos rasgos son rasgos esenciales si pensamos en cómo salir de la crisis ecosocial. Construirnos, pero construirnos colectivamente con estas condiciones, ¿no? Aquí solo quería nombrar brevemente la economía ecológica y la economía feminista, por si queréis investigar, porque me parece que son dos disciplinas que ponen patas arriba, dos elementos centrales de nuestra cultura hegemónica, ¿no? Y por decirlo brevísimamente, la economía ecológica lo que hace es desmontar la idea de que riqueza es dinero y lo que dice riqueza son recursos para vivir. Riqueza es lo que nos mantiene con vida. Y la economía feminista lo que desmonta es la idea de trabajo es aquello que recibe un salario, nos dice trabajo es aquello que mantiene las vidas. Y el valor está en aquello que nos mantiene con vida. Bueno, yo creo que por ahí podíamos, bueno, si queréis luego en las preguntas puedo hablar un poquito más, pero son como dos disciplinas de conocimiento, ya que estáis aquí en
espacio de pensamiento colectivo y venís aquí con ganas de aprender, pues por daros esas pistas. Y ya por finalizar, claro, ¿qué cosas demandamos o qué aterrizajes se podían plantear? Bueno, hay muchas propuestas que caerían dentro de ese marco de lo que defienden los ecofeminismos y lo que defiende una forma respetuosa de relacionarnos con el presente de las personas, que va a mejorar la vida de las mujeres, pero también del resto de humanidad. Necesitamos reformar la estructura productiva. No podemos llamar trabajo a lo que es destrucción. Necesitamos reformar la propiedad y recolectivizar los bienes que se han privatizado, porque los bienes comunes son el seguro de la gente pobre. Necesitamos construir una responsabilidad social de los cuidados. No podemos dejarlo dentro de los hogares. Necesitamos asegurar vivienda, alimentación a toda la población con estructuras participadas, no desde fuera en forma de donaciones. Necesitamos hacer una transición energética urgentemente. Necesitamos tener soberanía energética, promover cosas como las comunidades energéticas y limitar los precios de aquellos insumos que son esenciales, sobre todo en los primeros tramos, ¿no? El agua, la luz, el gas, tienen que ser accesibles, lo básico, a toda la población. Necesitamos una agroecología integrada y unas redes que nos alimenten con salud y no que nos den de comer porquería en bolsas de plástico. Y necesitamos, sobre todo, yo creo, consolidar todas las redes comunitarias que ya están. Yo creo que sostener todas las estructuras colectivas que existen, que no mueran, es un trabajo central, porque son la retaguardia. Y hay que crear nuevas redes y cuidar a las que ya existen. Tenemos que enfrentar, seguramente, todo esto no va a ser fácil, ¿no? Plantear alternativas aterrizadas, ofrecer alternativas que den de vivir a la gente, como, yo qué sé, como hay un mercado de productos ecológicos en Barcelona, o hay, para mí, la ILP, que defiende la regularización de inmigrantes, es una alternativa aterrizada, que es una propuesta concreta. Tenemos que exigir abastecimientos básicos, tenemos que hacer boicot a empresas, como puede ser el que ha hecho la huelga de inquilinas o los apagones colectivos, o la propuesta de no usar tarjetas de crédito durante un tiempo. O sea, yo con los móviles creo que podríamos hacer algo todo el mundo a la vez para que las empresas de telefonía, hacerles un poquito de pupa, y tenemos que intentar escalar alternativas, es decir, que las alternativas, las propuestas, pasen de ser pequeñitas, que vayan ganando en tamaño, ¿no? Que lleguen a las calles, a los barrios, a la lucha política, ¿no? Porque, y ahora ya prometo que termino, tenemos que vivir en una rosquilla, y os explico. Esta es una idea de Kate Raworth, que es una economista, que dice que hay como un círculo, un suelo social, a ver si hay, un suelo social de mínimos, que sería como lo mínimo de alimentación, de educación, de compañía, de vivienda, pero hay un techo social de máximo que nos lo marca la ecología. No podemos pasarnos de determinados consumos. Entonces, en ese espacio entre el máximo, el techo ecológico, que no deberíamos haber pasado y que tenemos que retomar, y ese suelo social de mínimos que todo el mundo debe tener, es ahí justo el espacio donde tenemos que vivir. Y ahí yo creo que las mujeres, con todas sus prácticas, en muchos casos impuestas por un orden patriarcal, esos aprendizajes son clave para construir ese futuro. Así que, bueno, hasta aquí he llegado. Espero que haya acabado con un poco menos de amargura que la que he empezado, y ahora tenemos un ratito para charlar, preguntar, comentar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marta.
nos has hecho transitar yo creo, por aspectos interesantísimos. Algunos a lo mejor conocidos, algo escuchados, algo depende del proyecto, del proceso, mejor dicho, de cada una de nosotras, y del momento en el que estamos, pero realmente muy interesante. No son palabras así convencionales de agradecimiento, sino muy, muy, muy sinceras. Yo he disfrutado mucho, todo el rato estaba pensando, no me da tiempo a coger todo lo que ibas diciendo. Decía, menos mal que María se ha acordado de darle al grabar, y lo vamos a tener luego después. Así que muchísimas gracias. Yo creo que, si os parece, damos palabras y vamos a estar, Tere, María y yo, atentas. Si queréis, tenemos abajo, si se nos despliegan los iconos, veis que hay una manita que pone levantar la mano. Bueno, pues si la levantáis, os podemos ir dando palabra. Sucede, por ejemplo, yo veo a Mercedes de Sevilla. No sé si alguien más, pero yo ahora mismo ya veo una mano. Si alguien veis que no le damos la palabra en el momento adecuado, por favor, reclamádnosla. Pero le pasamos ya la palabra a Mercedes. Gracias. Bueno, Marta, muchas gracias, porque es verdad lo que ha dicho Pepa, nos has hecho transitar, y a mí me ha parecido magnífico, porque es la gran preocupación, y observando desde una actitud, pues como dice Bon, de lo posible en cada tajo o lugar teológico para las que andamos en estas historias. Yo voy viendo las luces de esperanza desde esa mirada perforadora que queremos tener, de distinguir lo importante, ¿no? De lo urgente, y voy viendo actitudes cómo van modificándose, pero lo que tú has hecho de algún modo es de pronto es como de pronto tener la lista de los deberes más claras, ¿no? Es decir, eso que sabemos que hay que seguir profundizando, y que la ciudad, en mi caso en concreto, que yo vivo en Sevilla, ¿no? Favorecer este tipo de actitudes, pues tiene, bueno, todo un desarrollo también detrás, de repercusión en los cambios profundos de respuesta desde nosotras, ¿no? Y yo creo que estamos, a veces tengo la sensación de estar en los albores de esa conciencia ecológica, porque ya me cuesta a mí el ejercicio de no despistarme, cuanto más de recordárselo o de planteárselo a otras, ¿no? Y es fundamental. Pero son como, de alguna manera es como respirar con los pulmones de verdad y no con los de mentira, ¿no? O sea, cuando tomas conciencia en este sentido, como ahora, decir, bien, ya solo tomar conciencia ya es respirar mejor. Y en ese sentido te lo quería agradecer, tomo nota, y como es difícil, porque he ido tomando notas todo el rato, algo se me ha escapado, menos mal que lo han grabado, pero creo que sí has hecho una gran labor, que es muy de agradecer, y que lo tendremos en cuenta, porque yo, que soy un poco también extranjera, en todos los ambientes voy viendo luces para la esperanza, pero en este sentido de la ecología feminista, a lo que me apunto, a lo que puedo y cuando puedo y tal, siempre tengo la sensación de deuda pendiente, y me has ayudado mucho a serenar la culpabilidad. De algún modo. Gracias. Creo que tiene la palabra, no sé si Marta quieres responder, o si os parece, cuando no haya una pregunta concreta, pues damos paso, y luego, si a lo mejor Marta, te podemos sugerir un comentario general, porque ahora tenía la palabra María Sánchez. Y María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, quería simplemente hacer un comentario para oír tu opinión sobre este tema. Tras la pandemia, observamos en nuestros trabajos cotidianos cómo muchísimas mujeres han vuelto a replegarse al espacio doméstico,
y salen mucho menos, con más miedos, incluso aconsejadas, ¿no? Pues para que como una sobreprotección. Entonces, no sé si te parece también que es una repercusión del cambio climático con respecto a todo el tema pues, de cambios en lo referente a la salud y a lo sanitario. Y un poco si ves que también podría tener que ver con lo que nos estabas comentando. Me uno a los comentarios de que ha estado muy interesante, que has nombrado además, hecho muchas reseñas anotadas, pues a algunos aspectos que intentaré pues informarme más y que desconocía, por ejemplo lo del Green Deal y alguna historia del IBEX contra la vida, estos tipos de estudios, así que muchísimas gracias, Marta. Gracias. ¿Hay alguien más? Manos levantadas no tenemos más en el chat. No, Pues, si quieres, Marta, hacer algún Si comentario. quieres, hago algún comentario de lo que habéis dicho. Bueno, gracias por las gracias, que suena un poco redundante, pero siempre ese feedback lo digo de verdad, porque una no pierde nunca ese fondito de miedo de interesará, no interesará. Así que os agradezco la acogida. Y de lo que decía Mercedes, me ha gustado mucho esa idea de que tomar conciencia y respirar mejor, porque ahora mismo hay un debate que está como un debate, para mí un falso debate, que está dentro del mundo del ecologismo, que es sobre si ser colapsista, es decir, si pensar en el colapso ecológico es malo o es bueno, ¿no? Si contar como las dificultades en las que estamos, a las que nos vamos a enfrentar, o mucha población se está enfrentando, si eso realmente desmoviliza. Yo creo que no. Yo creo que saber dónde estamos, hay una frase de Naomi Klein que dice que el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde correr, ¿no? Entonces lo importante es saber hacia dónde corremos, pero yo creo que el conocimiento de dónde estamos es una condición importante para ponernos en marcha, ¿no? Y esto, bueno, tu comentario va un poco en esa dirección, ¿no? La conciencia te fortalece, ¿no? Sí. Y con lo que decías de la culpabilidad, me decía una persona que tenía, ¿cómo era? Dice, yo tengo un 30% de incoherencia, entonces cuando de repente me dicen, ¿qué estás haciendo? Digo, a cuenta de mi 30%, ¿no? Porque es verdad que en un contexto tan tecnificado, tan urbanizado, o sea, la coherencia alta, pues es difícil y, bueno, pues eso, que nos tengamos un poquito de margen, pero que no olvidemos que el objetivo es ir pasando al 25%, ¿no? Y luego al 20% ir encogiendo el espacio de incoherencia, ¿no? Pero asumirlo. Y de lo que decía María, yo sí creo que el COVID, fíjate que decíamos, vamos a aprender, vamos a salir mejores personas, ¿no? Qué inocencia teníamos. Yo lo que creo es que, pues como ocurre con lo que nos cuentan en la doctrina del shock, que es que cuando hay un shock, el mercado aprovecha para intensificar, ¿no? Su presión sobre las personas, ¿no? Ha pasado en diferentes lugares en el mundo y entonces el COVID también, en el caso que tú contabas, yo creo que ha sido como de nuevo, una forma de apretar más la responsabilidad de las mujeres, porque dentro de las casas, quien estaba atendiendo al trabajo, al teletrabajo y a los niños y al tal y a la higiene han sido de nuevo las mujeres. Y ahora mismo la preocupación que queda y ese miedo, ¿no? Que queda de preocupación por la salud, ¿quién carga con ese extra de trabajo doméstico? Las mujeres, ¿no? En unas condiciones además cada vez más precarias. O sea, cualquier dificultad o cualquier shock, cualquier alteración repentina se aprovecha un poco para empujar más a las mujeres bueno, y a las mujeres digo porque hablamos de género, pero también a las poblaciones empobrecidas, poblaciones migrantes, a personas con distintas capacidades, a personas ancianas, a menores, ¿no? Entonces, sí me parece, y bueno, y también el COVID, la relación de la COVID con el cambio climático, bueno, más con la pérdida de biodiversidad. No sé si sabéis que
COVID es una zoonosis, es decir, una enfermedad que llega a ver los animales, animales que están siendo acosados porque sus ecosistemas están siendo arrasados. Entonces, cada vez va a haber más zoonosis. O sea, cada vez, en la medida que arrasamos selvas, bosques y espacios naturales, pues la cantidad de interacciones de animales que nos van a pasar enfermedades va a ser mayor, ¿no? Me parece que Francisco Valladares es un investigador que cuenta un poco esto, ¿no? Como hay los ecosistemas sanos hacen como una barrera, tienen una serie de barreras para protegernos de enfermedades que puedan provenir de determinados animales. Esos ecosistemas, perdón, esas barreras se están rompiendo y entonces estamos mucho más expuestas las personas. Por eso cada poco aparece un virus de estos nuevo, ¿no? Que se deriva de esa pérdida de biodiversidad, ¿no? Y de la destrucción ambiental. Bueno, pues si os parece, terminamos leyendo las dos personas que han escrito en el chat. Esther decía, excelente Marta, y un emoticón ha sido una cara muy feliz. Y Charo decía, gracias Marta, una suerte que esté grabado para volver sobre ello. Y a estas dos intervenciones pues nos unimos todas, ¿no? En agradecimiento por esta charla tan enriquecedora. Gracias Marta y gracias a todas por crear este espacio seguro que yo creo que nos hemos sentido todas muy cómodas. Os recuerdo, la próxima vez que nos veamos es el 16 de noviembre. Como ha dicho Tere al principio, tenemos neurociencia y teología de la mano de Monse Escribano. Y recordaros que tenemos seminario mujeresendiálogo.blogspot.com, que ahí pues podéis seguirnos y ahí vamos publicando cositas. Así que nada, un cordial saludo a todos, un abrazo grande y nos vemos pronto. Muchas gracias, María. Y que vayamos difundiendo, que todavía hay más amigas seguro que quieren sumarse. Muchas gracias. Sí, luego como gracias a que lo habéis grabado, lo difundiremos porque es necesario y urgente para que podamos respirar mejor. Sí. Los porcentajes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Encantada.